Onda Cero Badajoz. Abrimos de par en par las puertas de la caverna de Onda Cero para hablar algo que hace unos cuantos días ha estado de actualidad, que se ha hablado mucho en torno a ello. Yo me imagino que en el ámbito del misterio pues también ha tenido bastante protagonismo el famoso globo chino, que no se sabía si era espía, no es espía, ha dejado de serlo. El caso que al final acabó en derribo, por si acaso. Samuel Hernández, buenas tardes. Pues sí, querido amigo Manuel Márquez Zurita, aquí estamos por cómo está la actualidad, ¿no? Sí. Es que estamos tan entretenidos con los sucesos que están ocurriendo y había que hablar de ello porque vamos a hablar un poco de los acontecimientos con este globo espía. En interrogación lo dejamos porque China dice que no, Estados Unidos dice que sí, unos dicen que era meteorológico, otros dicen que que estaba usurpando nuestro espacio aéreo, y luego una pincelada al final. ¿Qué tiene que ver esto con el tema WAP o el tema OVNI, ¿no? Como sabemos? Pero sí. Esto pues ha dado mucho de sí en esta última semana, hasta el punto que el reloj del fin del mundo sigue tic tac, y si la semana pasada sigue haciendo tic tac más rápido. Claro, si la semana pasada estaba a menos de 1 minuto y medio, ¿cuánto estará ahora, no? Yo ya lo cuento por segundos, ¿eh? Sí. No quiero ser agorero, ¿eh? No quiero ser catastrofista y tal, pero es que la actualidad es la que es, ¿no? Bueno, pues vamos a darle paso. Esto fue a principios de febrero, ¿verdad? Así es, tenemos que irnos a la madrugada española del día 3 de febrero del 2023. Yo, de hecho, me entero a través de las redes sociales. Twitter para eso es rapidísimo, y veo que un globo espía, así lo titulaban, de origen chino, sobrevolaba el espacio aéreo de Estados Unidos, sobre el estado de Montana concretamente, y esto eran fuentes oficiales de mandos militares pertenecientes al Pentágono. Ojo, esto ya, yo viéndolo en esa madrugada del jueves al viernes, digo, bueno, y esto era lo que faltaba, porque esto se comienza con un globito, se comienza con un avioncete surcando espacio, y ojo que ha habido muchos dimes y diretes entre países de que ha surcado mi espacio, has cogido mi territorio. Lo de Rusia y Ucrania fue más o menos así. Un tanque que ya empezaba, o una serie de soldados que ya estaban saliendo de mi territorio y ya estaban invadiendo territorio, ¿no? Sí, pero en muchas ocasiones queda tan solo entre, conversaciones entre dos países, que oye, ¿qué ha pasado? Y no trasciende a la luz pública, pero sí que ocurre bastante. Sí, ocurre muchísimo, en numerosos países. Entonces, para su defensa, desde el Ministerio de Exteriores de China se dijo textualmente: afectada por los vientos del oeste y con una capacidad de autodirección limitada, la aeronave se desvió mucho de su rumbo previsto. Que no era un globo espía, y sí meteorológico, o que estaba recogiendo información meteorológica. Pero el gobierno estadounidense tomó medidas drásticas y rápidas para impedir que ese aparato recogiera información sensible. Enseguida se puso manos a la obra el Pentágono. El Pentágono llega a afirmar que el globo volaba a gran altura sobre el territorio continental de Estados Unidos, muy por encima del tráfico aéreo comercial. Por eso decidieron rastrearlo y vigilarlo muy de cerca. Eran numerosas las imágenes que se veían incluso de personas, población civil, que eran capaces de realizar incluso fotografías. Parecía que se veía bastante bien, a pesar de que estaba a una altura primordial, ¿no? Por así decirlo, se veía bastante bien. Y se decía desde el mismo Pentágono que su presencia no representaba una amenaza militar o física para la gente en tierra. Ejemplos de este tipo de actividad de globos se han observado previamente en los últimos años, es decir, que no es la primera vez. Ahora, ha trascendido muchísimo a los medios de comunicación, sobre todo por la etapa en la que estamos ahora. Claro, y precisamente por la etapa en la que estamos ahora, el Pentágono dijo cuidadín, ¿no? El Pentágono dice, el propósito de este globo era el espionaje. Ellos ya lo tenían muy claro. China dice que no, Estados Unidos dice que sí. ¿A quién creemos? Claro, hombre, yo quiero creer sobre todo a expertos como el coronel Pedro Baños, por ejemplo, lo estuvo también comentando recientemente en algún medio de comunicación, que obviamente sí que era espionaje, que lo de la meteorología, que eso no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Pero él y tantas personas refutadas, el mundo de la geopolítica, dicen que sí, porque es que lo de Estados Unidos y China es como que
es el enfrentamiento que hay ahora. Sí, de las dos grandes potencias. Y encima, con lo que está pasando lo de Ucrania, es como que también es algo paralelo. Sí. Y encima, más contexto político, ¿no? Anthony Blinken tenía previsto un viaje que ahora te comentaré que se ha anulado. Entonces, por eso emplearon el uso de aviones tripulados para vigilar el artefacto y en un principio, se planteó derribarlo mientras sobrevolaba ese territorio del estado de Montana. Se suspendieron vuelos civiles en la zona y se enviaron aviones militares y cazas F-22, luego te hablaré de este F-22, dispuestos a derribar el objeto, pero esa idea se desestimó al comienzo para evitar la caída de fragmentos que pudieran afectar a la población. Así que lo que hicieron fue un estudio de la trayectoria de ese globo, una vez que entró en el país norteamericano, y deducieron que entró por Alaska, pasó por Canadá y continuó por el norte, lo que denominaron desde las mismas fuentes gubernamentales que estaba sobrevolando cierto número de lugares sensibles. ¿Qué son los lugares sensibles? Sí. Bueno, pues uno de esos lugares sensibles, según se ha dicho en alguna publicación, que yo pongo siempre fuente cuando lo publico en elsecretolacaverna.com, es que en ese mismo estado de Montana, donde se avistó, hay uno... Bueno, Montana es uno de los lugares con menos densidad de población, está muy al norte. Sí. Es uno de los territorios donde se sabe que Estados Unidos acoge varios silos de armamento nuclear. Ajá. Ojo. O sea, que es una zona sensible, que no es una cosa claro. ¿Dónde está? No sabemos. Paseamos por aquí, no. O sea, claro. Los chinos estaban viendo la meteorología, pero... Claro, por eso Estados Unidos estaba alerta. Dice, claro. Bueno, si hubiera pasado por una zona donde hay vacas pastando, pues bueno, vale. Pues pero es que, claro, digo, ¿por qué Estados Unidos le ha entrado ese miedo de repente? ¿Por qué se ha puesto en alerta? Pues mucha gente cree que es por eso. Porque hay varios silos, hay varios lugares donde... Aquí no queremos que se sepa lo que hay aquí escondido. ¿Conclusiones de lo que puede ser consecuencias geopolíticas de esto? Bueno, pues todo esto llega en un contexto en el que las relaciones entre China y Estados Unidos ha sido la de lanzarse indirectas, llevan así bastante tiempo, sobre todo desde que Joe Biden llegó al poder, bueno, con Donald Trump también. La verdad que siempre es la guerra comercial y geopolítica mundial es entre estos dos países para ver quién es la primera potencia. China está pisándole los talones y algunos dicen que ya incluso se ha convertido en primera potencia mundial. Y es lo que te mencionaba antes. El secretario estadounidense Anthony Blinken tenía previsto viajar a Pekín y realizar un acercamiento a las relaciones dentro de poco. Esas reuniones ya se han ido al traste. Esto ya estaba pactado desde noviembre, que Anthony Blinken iba a viajar al país chino a reunirse, igual que pasó con esa reunión previa que hubo entre Biden y Xi Jinping. Pero ahora muchos creen que esto puede ser el comienzo de una nueva guerra fría entre ambos países, porque China ya ha dicho que, ahora te comentaré cómo ha sido, ahora hablaremos un poco de ese derribo, China ya ha dicho que después del derribo del globo se acabaron las relaciones. Incluso hay otros expertos y otras publicaciones que se han hecho que el posible inicio de un conflicto entre estos dos países se podría dar en el año 2025. Pues no queda mucho. Bueno, hacemos un poquito de historia de toda esta película, porque China desde el principio dijo que sí, que era suyo el globo, ¿no? Quiero decir, Claro, ellos lo reconocen unas horas después de que trascendieran esas imágenes a nivel mundial. Sería como que China estaba con la corbata muy apretada y decía, bueno, sí, parece ser que va a ser nuestro. Y claro, el gobierno estadounidense es el que primero da la alerta, y China reconoce públicamente el pasado viernes 3 de febrero, unas horas después prácticamente, que el globo localizado era suyo y que era parte, ellos siguen reafirmando que era parte de investigación científica y de naturaleza civil, y que tras verse afectado por vientos del oeste y ante la limitación de su capacidad de control, se desvió gravemente de su ruta programada. Ya, bueno, pues eso es lo que decían los chinos. Por cierto, antes decía lo del F-22 ese. Sí, bueno, es curioso, esto es una información que he encontrado en el portal Hipertextual, y ha publicado un interesante artículo sobre el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la USAF en sus siglas, fue el que derribó el globo espía. De hecho, esas imágenes también pueden verse, están en YouTube, Sí. Hay muchas imágenes de muchos medios que lo han replicado, incluso de gente de los Estados Unidos que lo han filtrado, y se puede ver ese primer derribo. Claro, es curioso, en el portal Hipertextual se confirma que es el primer derribo oficial o abatimiento de este caza de quinta generación desde su estreno en combate en 2014. Este fue el aparato elegido por la USAF para esta acción debido a que a la altura en la que surcaba era el ideal para abatir el globo. Disparó un misil AIM
9X Sidewinder desde unos 58.000 pies de altura, casi 18.000 metros, cuando el blanco estaba navegando en una altitud de entre 60.000 y 65.000 metros, unos 18.000 a 21.300 metros aproximadamente. Un misil buscador de calor que ofrecía una probabilidad de muerte, esto entre comillas, que se menciona en el artículo, más alta. Y esto también es curioso, porque algunos se han preguntado, ¿por qué cuando lanza el misil el aparato no sale una llamarada de fuego? Es que la intención era derribarlo, no destruirlo, porque los restos ahora se han recogido y lo quieren estudiar. Entonces, claro, digo, vamos a ver de verdad si esto es meteorológico como ellos dicen, que ya te digo yo que Estados Unidos dice que no. Por eso el misil lo que hace es prácticamente atravesar el globo y no lo quema, porque lo que interesa es, a saber qué elementos tiene, que eso ahora quedará en secreto. ¿Qué elementos contenía ese globo? Algunos dicen que cámaras, que podría tener disco duro. Algunos, incluso, yo he estado leyendo de algunos prototipos, pueden tener hasta inteligencia artificial. Ojo con lo que se está creando con esto de los globos. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? Bueno, pues esperaremos un poco a ver las conclusiones. Lo que pasa es que en todo este tipo de cosas, pues sepan ustedes que también hay que tomarlo con cierta precaución, ¿no? Lo que dicen unos y otros, porque como bien indica, esto está dentro del juego geopolítico actual. Y no van a dar toda la información, claro. Tan solo la que les interese dar y hasta cierto punto, pues, hombre, nadie va a dudar de la buena fe, pero claro, estamos ante dos países que son dos potencias, uno dice una cosa y otro dice lo contrario, o sea, que evidentemente aquí hay una circunstancia importante y sí hay que estar atento a este tipo de incidentes, porque se les suelen llamar así, incidentes, que puede trastocar un poco el estado actual de las cosas y esperemos que no vaya más. Hemos hablado un poquito de esta situación, pero al principio lo decías, ¿no? ¿Hay alguna relación o cierta relación, puede haber alguna cierta relación a este tipo de sucesos con los que el tema de los ovnis? Hombre, es que ya para finalizar un poco, esto sí quedaría, bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí de los WAPs, ahora como se llaman, ¿no? Los fenómenos aéreos no identificados. Y lo hemos hablado con expertos. Aquí hemos tenido a Manuel Carballal, hemos tenido a Josep Guijarro, que nos han hablado de cómo está el estado de la cuestión. Pues curioso, de este último investigador que te he hablado, de Josep Guijarro, él hace una publicación en espaciomisterio.com, en un pequeño reportaje que él hace, donde el periodista catalán ahonda un poco más en la cuestión ovni y en algunos prototipos de aeronaves, globos y artilugios voladores expuestos en algunos portales y redes sociales que podrían explicar algunos de los avistamientos extraños documentados por militares en los últimos años. Claro, esto al principio era un WAP, porque no había un reconocimiento oficial hasta que China no identificado, claro, al principio era algo no identificado, aunque Estados Unidos dijera que era chino, hasta que China no dio su confirmación oficial de que sí, es nuestro, era un WAP. ¿Y cuántos casos hay así que los que se han visto en radares militares o han sido vistos por pilotos o incluso desde tierra no han sido identificados o no han sido confirmados de que no son de ningún país porque no se ha visto ni banderita ni nada y ha quedado como un fenómeno aéreo no identificado? Entonces esto, para el mundillo ovni, es también muy interesante, porque a partir de ahora, cuando veamos en el cielo algo anómalo, ya, ¿qué vamos a saber? De globos, globo aeroespacial, meteorológico, nave sonda china, dron. Es que hay tantas cosas ya en el cielo y tantos aparatitos, los aparatitos de Elon Musk también, los Starlink, todo eso, que ya la cuestión ovni, esto si hubiera sido hace, yo qué sé, por ponerte 40 o 50 años, esto hubiera quedado como un fenómeno ovni. Total, seguro, porque entonces 40 o 50 años no había la filtración o la facilidad de filtración que hay ahora con redes sociales y tal. Antes era muy fácil convertir en secreto un archivo. Es que, claro, puede decir que era un globo que se puede ver desde... pues no es un globo de estos que vemos de recreo, hombre, que es un globo que estaba a 50 y tantos mil pies de altura y eso es una altura muy considerable. Luego el tema de los memes, eso es curiosísimo. Bueno, hay una foto real, esto sí que nos puede dar también una visión de cómo estamos como sociedad, ¿no? No sé si la has visto, era una especie como de... no sé si de granjero estadounidense, que sale con su rifle apuntando al globo, y esa foto me parece que es real. No sé quién la ha podido hacer, no sé si era alguien que pasaba o ha hecho la foto. Me ha recordado un montón a la película No mires arriba, cuando venía el meteorito. Bueno, no es un spoiler, es una escena que es fantástica. Yo creo que es la escena que define la película, cuando va bajando el meteorito. Uno de los actores principales está
disparando con su ametralladora al meteorito, ¿no? Y dice, nunca podrán conmigo o algo así, nunca me llevarán conmigo. Digo, madre mía, esto es muy propio de que lo que hablamos siempre, la realidad supera la ficción, estos Estados Unidos y estas cosas. Hoy en día, como está la civilización, llega un meteorito, llega algo y bueno, yo saco mi escopeta y a ver si soy capaz yo de derribarlo, ¿no? Y además una zona de Montana, la zona de Montana, que hombre, siempre se ha considerado un poquito, como está muy al norte, está casi pegado a Alaska, siempre se ha considerado un poco los Estados Unidos profundos, ¿no? Más conservadora, ¿no? Sí, más conservadora y hombre, es una zona muy despoblada, es verdad, porque además era digamos la zona de la época de la fiebre del oro y de los mineros y demás. Había ciudades ahí que progresaron mucho, pero que una vez que se acabó toda esa fiebre, quedaron pues prácticamente despobladas, ¿no? También una zona de mucha tradición de tribus indias, y de grandes batallas. Sí. Efectivamente, una zona muy interesante en Estados Unidos. Bien, bueno, pues es lo que nos ha traído esta semana Samuel Hernández, este globo espía, entre comillas, chino, que veremos en qué depara todo esto. Creo que dentro de poco también, ya que estamos en extensa actualidad, el tema del terremoto de Turquía y Siria, habrá que mencionar algo también sobre supuesta tecnología que dicen la teoría de la conspiración que crea este tipo de fenómenos. Será creo que el próximo tema que te traeré, y desde aquí pues mandar fuerza también al pueblo turco y sirio, que sabemos que el número de víctimas va en aumento y ha ocurrido esta catástrofe que no queremos tampoco olvidarnos de que es parte de la actualidad y seguramente tendremos que hacer un poco de mención también a eso. Pues le echaremos un vistacito en próximos programas. Que tengas unos buenos días y hasta el siguiente programa. Muy bien. Un abrazo. Igualmente, Manuel, hasta luego.